¿Está oyendo? El reloj de Dios va acelerado. Y cuando el reloj de Dios se cumple, entonces los que no creyeron se quedarán. Y los que creyeron y obedecieron se irán con Él. Y lo digo con pleno conocimiento de los eventos, de los sucesos que hoy estamos viendo en la tierra. Aquí en Guatemala está el volcán de Pacaya, que ya lleva 2 meses de erupción y es una pequeña muestra de lo que es un infierno. Es una pequeña, es un respiradero. ¿Entiende? ¿Quién podrá ir a meter la mano en esa lava, en ese río hirviendo? ¿Entiende? Ya se vio un ejemplo en la gran erupción del volcán de fuego. Así que la Biblia dice que Dios habla en una o en 2 maneras, pero el hombre no entiende. No entiende. Entonces, pidámosle a Dios que nos dé entendimiento, hermano. Estamos en esta tarde meditando sobre el tema 2 reinos en conflicto. 2 reinos en conflicto. Y lo estamos basando en el Salmo 145, versículos del 10 al 13. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dios bendiga a nuestros amados hermanos que nos están viendo a través de la televisión, por medio de Canal 8, Alaska TV, como también a los hermanos que nos están escuchando a través de Jicotem Radio. Gracias, Jesús. Mi amado pastor decía que yo predicaba sobre segundo de Crónicas 7:14 y muchos estaban durmiendo adentro, pero muchos como usted estaban atentos afuera. Entonces, cuando yo predico, no solo pienso en los de adentro, sino también en los de afuera. A veces los de adentro no tienen tanta hambre como los que tienen afuera. Bendito sea Dios. Salmo 145, versos del 10 al 13. Dios bendiga a mi hermano Carlos Santos y a la agrupación Los Obreros. Así es, ¿verdad, hermano? Obreros de Jesús. Porque ya les dijeron los sombreros de Jesús, pero no, es obreros de Jesús. Obreros, hermano Carlos. Leemos la palabra bendita de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Con temor y temblor lo leemos así. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Amén. Tome su lugar, por favor. El reino de Dios es un reino de gloria.
El reino de Dios es un reino de poder. Poder. El reino de Dios es un reino de poderosos hechos, poderosos milagros, poderosa salvación. El reino de Dios es un reino magnífico. El reino de Dios es un reino eterno. El reino de Dios es un reino para 1000 generaciones. Aleluya. Es necesario entonces entender en qué consiste este conflicto, esta lucha, este enfrentamiento del reino de Dios y el reino de Lucifer. El reino de Dios es reino de paz, mientras que el reino de Lucifer es un reino de confusión, de perversidad, de maldad, de corrupción y de pecado. Terminé la primera parte de la enseñanza sobre cómo Satanás se le denomina el príncipe de las tinieblas, pero no se le llama el rey de las tinieblas, porque rey solo uno hay, Jehová nuestro Dios. Lucifer es el witch, se cree rey, pero no es rey. El apóstol Pablo dice: anda como león. Los que han estudiado saben que el león se le llama el rey de la selva. Anda como león, pero no es león. Mas en Apocalipsis capítulo 5 dice que Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Si usted lee su Biblia, el apóstol Pedro, cuando el diablo anda como león, la palabra león está escrito con L minúscula. Mas en el capítulo 5 del Apocalipsis dice que el león de la tribu de Judá, la palabra león está con L mayúscula, porque el nombre de Jesús es nombre propio, mas el nombre de Lucifer, de Satanás, es nombre común y corriente. Y tenemos que entender eso. Sin embargo, vuelvo a repetir que este mundo está bajo el control de Satanás. Empezó cuando fue lanzado del cielo, y Jesús le repitió a sus discípulos en San Lucas capítulo 10 verso 17, cuando dice, verso 18: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Y qué hizo Satanás cuando cayó como un rayo? Está en Génesis capítulo 1, verso 1. Y la tierra estaba desordenada. Porque el reino de Satanás es desorden. El reino de Satanás es caos. El reino de Satanás es anarquía. La tierra estaba desordenada y vacía. Por eso tantas naciones están bajo el control de Lucifer. La misma Organización Mundial de la Salud está bajo el control de Lucifer. Todos los países están bajo el control de Lucifer. Sin embargo, hay algunos países que por alguna razón han luchado por no hacerlo y han tenido un tiempo, gloria a Dios, con presidentes o líderes
que son temerosos de Dios. En el mundo hay presidentes y hay líderes que son temerosos de Dios. Y cuando hay presidentes y líderes que son temerosos de Dios, quiere decir que han cooperado con Dios, han colaborado con Dios, y por eso en este tiempo Dios está aguantando, soportando el dominio de Satanás. Pero cuando esos países se vuelven a la iniquidad, otra vez el reino de Satanás empieza a tomar predominio, control de esos países. Oremos por nuestro país, Guatemala. ¿Cuántos quieren orar por nuestro país, Guatemala? Lo que está pasando en países como en Estados Unidos. Ahora vamos a ver para qué ese reino vino a la tierra. ¿Para qué el reino de Lucifer vino a la tierra? Porque Dios hizo la tierra. ¿Creemos eso, sí o no? Y eso está en el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, pues él la fundó sobre los mares y la estableció sobre los ríos. Creemos entonces que Dios hizo la tierra. También la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Después que Dios hizo la tierra, la organizó, la adornó, hizo un jardín. Y dice en Génesis capítulo 1 verso 27: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió, y los bendijo Jehová. O sea, la creación de Dios está bendecida. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano, diga amén. En vez de estar durmiendo, diga amén. Gloria a Dios. La creación de Dios está bendecida. Quiero que vean esto ahora, por favor. ¿A quién pone Dios sobre la tierra? ¿A quién le dijo Dios que fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra? ¿A quién le dijo Dios eso? A su creación, a Adán y Eva. Shuyaki Samaj, Shuyaki Pitán. ¿Cuál era la tarea del hombre y la mujer sobre la tierra? Fructificarla, multiplicarla, sojuzgarla, señorear sobre los peces de la mar, sobre las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermano amado, vine a decirle en esta tarde, en el nombre de Jesús nuestro Señor, que el reino de Dios ha venido a la tierra. Pero entonces, al venir a la tierra, aleluya, al venir a la tierra, el reino de Dios en la tierra, Dios establece un rey. Cuando Dios su reino a la tierra, fue un rey. ¿Está oyendo? Podemos decir sin temor a equivocarnos, podemos decir con toda solvencia, con pleno conocimiento, podemos decir que Dios puso a Adán como rey. De lo que yo entiendo, cuando era Adán, Catiña Campuir Huachuleu, Chipena fructificar, Chipena multiplicar, Chicatatzig Puiru Huachuleu, Chiscolok como señores, Rajau, Ricarre Coprimar,
Richkoprike repinprikaj. Konogel rawaj richkop que pinpri chugochuleu. Chishkole pikiwi. Allí me está dando Dios a entender que Dios a Adán lo dejó establecido como rey. Aleluya. Como un rey, siempre, siempre, siempre bajo la voluntad y el señorío del Rey superior del universo, Jehová de los ejércitos. ¿Está entendiendo? Adán no fue un rey independiente. Adán no fue un rey apartado, alejado. Adán fue un rey siempre supeditado. Adán fue un rey siempre bajo la autoridad, bajo la voluntad, bajo el señorío del verdadero Rey del universo, Jehová de los ejércitos. Sea gloria a su nombre. Esa era su posición, lo que Dios le asignó. Según quien van a estudiar oral, lo que Dios le asignó a Adán, aquí son oficios propios de un rey: llenar, sojuzgar, señorear, tener dominio sobre las aves del cielo, sobre las bestias que se mueven sobre la tierra, indicando esto entonces que Dios hace un hombre para traer un reino a la tierra. Dios no podía hacer la tierra y dejarla despoblada. No, si Dios hizo la tierra, lo tenía que poblar con el hombre y la mujer. ¿Sí o no? Dios manchubante luleu para que no desierto, para que me encotupam. Dios hizo la tierra, crió los cielos y la tierra y después hizo la generación, el género humano. Aleluya. Gracias a Dios. ¿Por qué dejó al género humano? Porque corría el riesgo de que Satanás viniera con sus demonios y sus ángeles caídos y se enseñorearan de la tierra. Hermano, solo Dios es Señor del cielo y de la tierra. El Señor es Señor del cielo y de la tierra. Solo Dios es el Señor del cielo y de la tierra. Así que Dios puso a Adán en un huerto, en un jardín, en un lugar precioso. La palabra Edén significa delicadeza. La palabra Edén significa lugar delicado. La palabra Edén significa delicia. Y se repite en el Salmo 23. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Eso significa Edén. Lugares deliciosos. Que gloria a Dios. ¿Y para qué dejó a Adán? ¿Para qué dejó Dios a Adán en ese huerto? Para que lo cuidara, para que lo labrara. Sin embargo, ya viene palabra de Dios también. ¿Qué pasó? Todo venía bien. ¿Qué pasó? Aquí vemos el conflicto. Satanás, sabiendo la autoridad que tenía el hombre Adán y la posibilidad que él tenía, que él tuviera un planeta habitado por millones y millones de hijos de Dios. Aleluya. ¿Qué hizo Satanás? ¿Qué hizo entonces? Vino a tocar el vientre de Eva. Vino a golpear, a contaminar, a contagiar el vientre de Eva. Escúchame bien. Vino a afectar, aleluya, el vientre. ¿Dónde afectó? El vientre. Porque Eva
comió, y lo que comió le cayó al vientre. ¿Está entendiendo? Fíjese que Satanás no vino a buscar al hombre, Satanás vino a buscar a la mujer. Satanás no vino a afectar al hombre, sino primero vino a afectar a la mujer. Vino donde estaba la mujer, porque la mujer tenía vientre. El vientre, ¿para qué sirve un vientre de una mujer? Para empezar a cargar esas nuevas creaciones, para empezar a cargar esas nuevas generaciones, para empezar a cargar esos nuevos hijos de Dios que iban a llenar la tierra y que ella iba a ser fructífera. Así que Satanás viene, escúcheme bien, Satanás viene y daña su vientre, contamina su vientre, haciéndole comer una fruta. Aleluya. Una fruta que Dios había prohibido. Dios ya que en autorización que comieran toda clase de frutas agradables a sus ojos. Todo menos uno. ¿Está entendiendo? El hombre tenía derecho de disfrutar todo árbol frutal, todo menos uno. ¿Qué hizo Satanás? Le dijo a la mujer que comiera uno para descuidarlo todo. ¡Qué gloria a Dios, hermano! ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios había prohibido una fruta que se comiera y la mujer cayó en la trampa. La mujer cayó en la trampa. ¿Cómo lo hizo? Hashubandri Lucifer, Satanás, ¿cómo lo hizo? Ofreciéndole a ella un dominio, un dominio, y que fuera la mujer, que fuera como Dios. Cuando ella ya tenía la imagen de Dios, ¿qué necesidad tenía Eva de ser como Dios si ella tenía la imagen de Dios? ¿Está oyendo? ¿Está entendiendo esto, hermano? ¿De verdad Tajín van a entender o se están quedando en la luna o se están quedando en la lona? ¿Qué necesidad tenía Eva de ser como Dios si ya tenía la imagen de Dios? Pero el diablo la vino a confundir porque Eva recibió la imagen de Dios de su propio esposo. Y ya sabemos lo que pasó, ya sabemos la desgracia, ya sabemos la tragedia, ya sabemos la calamidad, ya sabemos. Aquí tenemos el conflicto. Para entender la Biblia tenemos que entender este conflicto. Wow, la palabra conflicto, porque este conflicto explica todo el plan de redención. No hay conflicto si no hay redención. Y el plan de la lucha que aún tenemos hoy en día y la tendremos hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. Que Cristo en el mundo tendréis aflicción. Vosotros lloraréis y lamentaréis, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Chia palmas a Cristo mi Salvador. En el mundo tendréis aflicción. La aflicción que se vivió el año pasado y que todavía no ha pasado en estos tiempos. Pero esto desaparecerá cuando Cristo venga. Y a todos los impíos, a Satanás y a sus séquitos, la palabra séquito significa seguidores.
A Satanás y a sus séquitos serán echados en el lago de fuego, que arde con fuego y azufre de día y de noche. Por eso, entonces, después, ¿qué sucede? Cuando ya Eva, en su vientre estaba contaminado, su vientre estaba contagiado, no de un COVID-19, sino de un pecado malvado. ¿Qué pasó? Empiezan a multiplicarse, pero esa generación es una clase de hombres que ya no cargaron el reino de Dios, sino ya venían cargando el pecado. A eso se le llama en teología el pecado original. Eva, llamen esquivante chinacer bajo el reino de Dios, sino nacieron ya con contaminación de pecado. Ya venían cargando el reino del mal. Ya no venían cargando el reino de Dios. Por eso aquí vemos el primer crimen. ¿Dónde está el primer crimen? En Caín. ¿Quién fue el primer asesino? Caín. ¿Quién fue el primer respondón? Caín. Después está alguno de ustedes. En la Biblia apareció el primer asesino. El dolor de una madre, ahí apareció el dolor de una madre al ver a su hijo asesinado por su propio hermano. Primer crimen fue contra el hermano. Y el primer crimen lo hizo el primer hijo. Y el primer hijo que nació del vientre de una mujer que había pecado. Y shock. Así que ya venía con la raíz de pecado. Caín, el primer hijo, ya venía con la raíz de pecado. Ya venía con la raíz de la desobediencia. Ya venía con la raíz de la prepotencia. Terminó asesinando a su propio hermano. Después de esto, Adán y Eva tuvieron mucho más hijos. No solo fueron Caín y Abel. Después vino Set. Después de Set, hermano, imagínense, si aquí hay hermanos que apenas tienen 40, 50 años, ya tienen 12, 15 hijos. Adán tenía 900 años. ¿Cuántos hijos fabricarían durante esos años? ¿Está oyendo? ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Tuvieron muchos más hijos y siguieron multiplicándose. Ahora, hermano, ya fácilmente llegamos al capítulo 6 del libro de Génesis, donde vemos que la Biblia dice: empieza la maldad a multiplicarse, porque lo que Dios decide. Cuando vio la multiplicación de la maldad, la corrupción, la perversidad, Dios decide el primer juicio. ¿Cuál fue el primer juicio? El diluvio. ¿Están oyendo? ¿Cuál fue el primer juicio? Ya hizo un juicio en el Edén. Ya Shubán un juicio en el Edén cuando sacó a Adán y Eva del huerto. En el huerto. El hombre con el sudor de su frente ganará. La mujer con dolores de parto dará luz. Ese es un juicio. Pero en vez de mejorar, empeoró la generación. Ahora en el capítulo 6 dice que habían hombres perversos, malvados, corruptos. Y Dios decide otro juicio. Aleluya. El juicio que hizo fue el retirarle su espíritu divino al hombre. Mientras Adán Mahakamakurik tenía el Espíritu Santo en plenitud.
Mientras Adán Mahakamekurik tenía la gloriosa presencia de Dios, su rostro, Kotekishbal, estaban desnudos, no se avergonzaban. Pero cuando Shemekunik, Dios retiró su espíritu y se quedaron desnudos, avergonzados, con miedo, con frío y asustados. Amén. Y Dios suya tarea trabajar la tierra. Kuchakuwa con el sudor de su frente. Y Shubekcherishok, que con dolores de parto, dolores que lo llevarían hasta casi tocando tumba para ser multiplicado en su embarazo. Ay, Jesús. Hermano, lo más terrible, Pastor Abelino, es que mientras Adán y Eva pecaron, también la tierra fue maldecida. Porque Dios le dijo que también la tierra ya no le produciría frutos. La tierra ya no le rendiría el fruto que rendía antes, sino que ahora produciría cardos y espinos. Ruleu kuyate chigelanta kowach, sino ruleu arech kuyak ish. ¿Está oyendo? Fue un juicio. Y que iban a morir, no solo murieron espiritualmente, sino también murieron físicamente. Van a entender, pueblo amado, van a entender, iglesia bendita, van a entender, hijos de Dios, van a entender. O sea que cada vez que Dios quiere hacer algo y ve que no se hace, cuando Dios quiere algo y cuando Dios quiere puede venir un juicio donde Dios limpia mucha basura inservible. Por eso en esta pandemia del 2020 Dios limpió mucha basura. Tanta basura que ha entrado a la iglesia, tanta basura que ha entrado al corazón. Muchos creyentes ya no oyen la palabra porque sus oídos están llenos de basura. Basura del mundo, basura del diablo, en la música, en las películas, en todo eso, basura. Basura. Cada vez que viene un juicio, Dios limpia, porque hay mucha basura. Y empezar otra vez de nuevo. Génesis capítulo 6, verso 40 dice, léalo si puede. Los hombres empezaron a multiplicarse y empezaron a tener hijos. Así cambiaron tus palabras. Y eran hijas bellas, guapas, hijas hermosas. Y dice en uno de los versículos que los hijos de Dios, es imposible que aquí se refiere a ángeles que habían caído en la gracia, estaban con Lucifer. Los hijos de Dios estaban. Se refiere a esos ángeles caídos, porque ángeles caídos. Como dije, hay ángeles. Dígalo más fuerte. Hay ángeles. No, un poco más fuerte, hermano. Hay ángeles y hay creyentes. Creyentes caídos que se hacen al lado de Lucifer. Se les llama hijo de Dios al principio. Y entonces dice que los hijos de Dios, aunque hay mucha discusión en esto, pero en la generación de Génesis capítulo 6 habían caído en pecado, desobediencia. Y Sheketik con las hijas hermosas, de una generación perversa. ¿Y qué sucede? En el verso 4 dice, habían gigantes en la tierra. Pastor Abelino, era una generación de gigantes. Gigantes de hasta 3-4 metros. Gigantes en la tierra en aquellos días.
Yo creo que estas hijas de los hombres fueron embarazadas con una simiente de ángeles caídos de Lucifer, porque lo que surgió de ellos no fueron niños normales, todos eran gigantes. Vemos aquí lo que perseguía Satanás. Satanás, tener un ejército de gigantes. ¿Qué quería Satanás? Tener un ejército de gigantes en la tierra. ¿Para qué? Para dominar la tierra, para establecer un reino paralelo al de Dios, para establecer un reino al lado de Dios en la tierra. Finalmente, que lo consiguieron hacer. Y también cuando se llegaron los hijos de Dios a los hijos de los hombres, engendraron estos hijos, no solo gigantes, pastor, aquí hay otra palabra, no solo hijos gigantes, sino también hijos valientes. Así dice la Biblia. Hijos valientes que se le llamó gigantes y fueron varones de renombre. De renombre quiere decir sobresalientes, destacados, ilustres, brillantes. Dice la Biblia lo que dice, y que no eran buenos. Hermano, escuche, ¿de qué sirve ser gigante? ¿De qué sirve ser valiente? ¿De qué sirve ser destacado, sobresaliente si no eran buenos? ¿Está oyendo? ¿De qué sirve? Por favor, piense. Estamos en Génesis capítulo 6, donde habían gigantes, valientes, destacados, sobresalientes, brillantes, pero no eran buenos. Usted tal vez no es gigante, pero procure ser bueno. Usted no es tan valiente, pero procure ser bueno. Usted no es sobresaliente en su pueblo. Usted no es brillante, destacado en Sololá. Yo no soy brillante y destacado en Totonicapán, pero procuro ser bueno. De nada sirve tener reconocimiento, honoris causa. De nada sirve tener reconocimiento de ser hombre ilustre y destacado si no eran buenos. Amén. Porque vio Jehová la maldad de los hombres, eran mucha maldad en la tierra. ¿Qué vio Jehová mire pastor, en Génesis 6, que vio Jehová? Mucha maldad en la tierra. ¿Qué vio Jehová? Mucha maldad en la tierra. ¿Qué estará viendo Dios hoy? Oiga, ¿qué estará viendo Dios hoy? Si en Génesis capítulo 6, en el inicio de la generación, en el inicio de la humanidad, vio mucha maldad, ¿qué estará viendo Dios ahora? Donde ya el hombre quiere ser mujer, donde la mujer quiere ser hombre, donde el hombre ya no quiere casarse con una mujer, sino con otro hombre. La mujer ya no quiere tener marido, sino otra mujer. ¿Cómo lo mirará Dios, hermano? Donde la mujer ya no quiere tener hijos y está abortando. El hombre obliga a su mujer a abortar, es un asesinato. Claro, el gobierno, el Congreso está luchando contra la violencia de la niñez, pero no hay mejor violencia, o sea, no hay peor violencia que la violencia en el vientre de una madre. Van a reprender todo espíritu de aborto, hermano. Van a reprender todo espíritu de homosexualidad. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. No participamos ni compartimos con el reino de Satanás. Pertenecemos al reino de Dios. Chicargachía, gloria a Dios. Nuestro Dios todopoderoso, Chicarga, hermano. ¿Cómo mirará Dios la tierra ahora? Si Dios vio
la maldad de la tierra en Génesis capítulo 6? ¿Cómo estará mirando Dios ahora la tierra en este año 2021? Donde muchos en esta pandemia, en vez de mejorar, empeoraron. En vez de levantarse, cayeron. En vez de calentarse espiritualmente, se enfriaron. ¿Cómo mirará Dios? Es la pregunta. ¿Cómo mirará Dios? Y lo digo con todo sentimiento. ¿Cómo mirará Dios tanta maldad, tanta perversidad, tanta corrupción de las autoridades que Dios, y a los hombres que Dios ha puesto en eminencia? ¿Cómo mirará Dios? Así que no creo que sea una simiente santa lo que estaba viendo Dios. No creo que sea una simiente de ángeles buenos, mas creo que era una simiente de ángeles caídos con Lucifer, porque lo que produjeron los hombres malos, hombres que sabían engendrar el mal. Ay, Señor amado, por eso se llama Génesis, viene de la palabra gen, genética. Aleluya. Un hombre, un padre o una madre drogadicto engendrará hijos drogadictos. Un padre o una madre alcohólico engendrará hijos alcohólicos. Un padre o una madre rebelde engendrará hijos rebeldes. Aleluya. Hombres que tenían una creatividad, eran creativos para el pecado, creativos para el pecado. Y no solamente para el pecado, sino para hacer diferentes maldades. Diferentes maldades. Por favor, yo le aconsejo. ¿Quién hace un consejo, Chive? Si van a leer los primeros 6 capítulos, no aquí, sino en su casa, por si todavía tiene deseo de leer la Biblia. Porque muchos tienen Biblia, pero no tienen deseo de leer la Biblia. Tienen Biblia. Una Biblia cerrada se llena de polvo y condenación. Pero una Biblia abierta, conoceréis la verdad, y es lámpara para tus pies y lumbrera para tu camino. Por eso le recomiendo, le aconsejo leer los primeros capítulos de Génesis, porque, chico, yo nomás, perdónenme, pero no tengo tiempo para ir por detalles. Dice la Biblia, y vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio, todo pensamiento de ellos, todo era de continuo solamente al mal. Eso fue lo que Dios vio. Y dice la Biblia, dice la Biblia, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Esto duele, hermano, duele. Duele esta palabra. Duele esta palabra. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Le dolió. Kashunarrani Dios. Kashunarrani Dios. Le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré. La palabra raeré es los haré desaparecer. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Voy a desaparecer a los hombres que he criado. Desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y hasta las aves del cielo,
pues me arrepiento de haberlos hecho. Que haga un aplauso a nuestro Dios de alabanza. Palma a nuestro Dios todo. Que haga un aplauso a nuestro Dios de gloria. Más fuerte todavía, Huequishquín, hermano. Arel Shubir de Dios. No paramos. O sea, nos paramos, quedamos detenidos en este tercer segmento del mensaje. Por algunos minutos nada más. Ya que aquí podemos hablar de un hombre que en medio de la corrupción, en medio de la maldad, en medio de tanta perversidad, en medio de tanto pecado, en medio de tanta maldad de los hombres, encontramos a uno, Noé. Noé, hermano, hay esperanza. No todo está perdido. Dios se consoló en ver a Noé. Con uno, Dios se consoló. Dios cuando riló a un hombre llamado Noé, que halló gracia ante los ojos de Dios. Y Dios le dio una misión de construir un arca. Solo Noé, hermano, le dio una gran tarea, porque Dios iba a mandar un diluvio. Y los que entraran y dice la Biblia, y los que entran contigo en el arca serán salvados. Aquí Dios solo quería traer un juicio sobre los malvados. Dios quería traer un juicio sobre los perversos. Dios quería traer un juicio sobre los corruptos. Pero también preparó un lugarcito para los obedientes, para los que aman la justicia, para los que aman a Dios. Que a gloria a Dios. Y todos sabemos que después de 120 años de oportunidad, Señor Dios, que la gente se arrepintiera, que la gente recapacitara, que la gente reaccionara, nadie reaccionó. Solo se salvaron 8 personas: Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Gafet, y sus 3 esposas, o sea, las esposas. En total, 8. Se salvaron los 8. Esas 8 personas se salvaron en este segundo juicio que Dios echó sobre la tierra. En este juicio murieron todos los gigantes rebeldes que no atendieron, que no entendieron, que no comprendieron y que no obedecieron el dulce llamado de Dios. Hay gente que no entiende, hermano. Hay gente que no entiende que Dios quiere exterminar a esta raza de gigantes, porque eso no era lo que Dios había destinado. Y a los que pecaron, a los ángeles que pecaron, son los que dice Judas, el apóstol Judas, en su epístola, capítulo 1, verso 6, que dice, y el apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 14, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dios, porque no se arrepintieron. Repito, ángeles caídos, gigantes rebeldes, no se arrepintieron. Dios no los perdonó.
y fueron entregados a prisiones de oscuridad. A estas prisiones de oscuridad, la palabra prisión oscuridad se llama en hebreo tárturos. De la palabra tárturos salió la palabra tortura. Serán torturados, hermano. Ya recuerdan que como pastores, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no hizo el infierno a los hombres, para los hombres. Dios no es malo para hacer un infierno para los hombres. El infierno se hizo para los que rechazan a Dios. Originalmente Dios hizo el infierno para Satanás y sus ángeles. Chishkastajok iglesia, chikashari vida, chikashari wanima, chikashari modo, chikashari carácter. Arrepiéntete. La palabra tárturos es una región en el infierno donde esos ángeles caídos están reservados para un juicio. Estos son los únicos ángeles que están en el infierno hasta el día de hoy. Por eso, amada iglesia, despertemos. Despertemos. Pastor Abelino On García. Entramos al cuarto segmento o esta cuarta idea. Ya terminó el diluvio. Noé sale del arca después de 500 días. Dios se hace un pacto con Noé. ¿O no hizo pacto Dios con Noé? Ya no contenderé más con el hombre. Pelear con el hombre, discutir con el hombre no vale la pena. No pelearé más. Y le da una promesa. Noé empieza a reproducirse, tanto él como sus hijos. Pasan muchos años. Ahora llegamos al capítulo 8, al capítulo 10. Porque aquí empieza algo muy especial y hay que entenderlo para ver hasta el final de los tiempos. Dice la Biblia, y Cus engendró a Nimrod. Este nombre es muy importante y quiero que lo conozcan porque llegó a ser muy poderoso en la tierra. Nimrod, Nimrod llegó a ser muy poderoso en la tierra, según dice la Biblia. Y cuando hablamos de un hombre muy poderoso en la tierra, simplemente estamos hablando de un gobernante, estamos hablando de un rey, porque tuvo su reino. Por eso dice, Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue un vigoroso cazador delante de Jehová. Y comenzó su reino. Fue el primer rey. Y aquí tenemos una palabra que es básica para entender todas las escrituras. Pastor, aparece la palabra Babel. ¿Han oído la palabra Babel? ¿Han oído la palabra Babel? Que en otras palabras ahora se llama Babilonia. Amén. Este es el principio de Babilonia. Fue el comienzo de su reino, Babel. Hermano, ¿y qué hicieron los hombres en Babel? Querían construir una torre que llegue hasta el cielo, independizarse de Dios. Otro problema, hermano. ¿No es conflicto eso? ¿Es conflicto o no es conflicto? Que quisjón, que pechijón, que quischijón, que pechijón. Alguien dijo por ahí, la mala hierba nunca muere. Babel
se juntaron los hombres. Ishkibich Kabanahon Catorre, tan alto que llegue hasta el cielo. Rukre Kachoa, Rukre Kachoa, Kabanah Kuchuj, Kabanah, Chicamalo ladrillo, Chicamalo brea, Chicamalo cemento. O no era cemento, era una especie de asfalto. Chicamalo, hagamos. Y Capi querían independizarse de Dios. Y Dios lo vio. Tenían una sola lengua. Pero cuando Dios se riló y Shubich, lo que estos hombres están haciendo, nadie los va a cambiar de parecer. Lo que estos hombres están haciendo, media vez se les metió en la cabeza y a nadie que se empijolón. Así que Dios envió otro juicio, confundió sus lenguas. Dios sigue luchando, hermano. ¡Qué gloria a Dios! ¡Qué gloria a Dios! En la tierra de Sinar, más astuto este hombre, Nimrod, más astuto, colonizador, estableciendo su reino. Entonces fue el primero que se le ocurrió. Estaba Cabana independizar. Dios Dios kanim te chawip kuk e kakanim te chakip auk. Dios mach chawe chake ni le mach chake chawe. Lo mismo que está haciendo mucha gente hoy. No, yo soy el dueño de mi vida. Dios no tiene nada que ver conmigo. Dios no me va a mandar, ni ustedes me van a mandar. Babel. Por eso Dios, Babel significa confusión. ¿Qué significa Babel? Confusión. Dios los confundió. Shuyuja, como una licuadora de lenguas. De ahí salió el cachiquel, el quiché, el español, el italiano, el portugués, el alemán. ¿Cuántos idiomas hay? Y cuando ya no se entendían, para decir un martillo, tráeme un martillo, el otro traía un serrucho. Tráeme una piedra, el otro traía un palo, porque no se entendían. Así es Dios. Así funciona Dios. Hasta el día de hoy, si ustedes van a Cobán, no entienden lo que dicen en Cobán. Si los de Cobán vienen acá, no entienden lo que hablan los sololatecos. Si ustedes van a Totonicapán, no entienden lo que se habla en Totonicapán. Si ustedes van a Estados Unidos, en inglés, no entienden. ¿Ah? Por eso un pobre paisano que estaba en la frontera, perdido. Solamente le preguntan, allá hay un gringo, pregúntale qué hora es. Y le fue a preguntar, así con su, ¿qué hora es? Night 10. ¿Qué pasó? No hay trenes. No entendió. Y lo que le dijeron es, night es noche, 10 es 10 de la noche. El otro paisano allá, primera vez que estaba trabajando de jardinería, ahí trabajando, mucho calor, llegó el supervisor, un gringo grande, ¡ay! Se quita el casco, ¡oh! Se levantó el pobre paisano y se fue. Y el otro le preguntó, ¿a dónde vas? Hat, cachachue. Hat es calor. De ahí salió la confusión, hermano. No se confunda con Dios. Yo soy el camino, dice el Señor, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos dé de su amor y de su gracia. Oh, esto es terrible, hermano. Yo le pido a Dios con todo mi corazón que me dé el privilegio
de terminar con esta enseñanza, porque es grande. Y termina en Apocalipsis, cuando el reino de Satanás será atado por 1000 años. Atado. Solo así se sujetará el diablo. Atado, amarrado. Amado Dios, amado Padre, te damos gracias. Qué linda es esta palabra, Señor. La hemos recibido con todo gozo y con todo amor. La hemos recibido con todo entendimiento, Señor. Chicarija, un momento, chicarija. Gracias, Señor. Los que entendieron, los que recibieron esta palabra, los que escucharon. Gracias, Señor, por haber aprendido algo nuevo. Gracias, Señor, por haber aprendido algo que no había imaginado ni pensado. Gracias, Señor, por una palabra nueva que has puesto en mi boca. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios, Dios. El Dios, Dios. El Dios. Dios, Dios amado. Gracias te damos. Chicareja, pueblo amado. Chicareja, pueblo bendito. Gracias te damos, amado Dios y Padre. Gracias te damos, bendito Salvador.